Bueno, pues en este video vamos a calcular el balance general y el flujo de efectivo para una empresa industrial. Nosotros ya habíamos calculado el estado de producción y ventas y el estado de resultados. Si no se acuerdan cómo se calcularon, pueden revisar el video anterior. Entonces ya el último paso casi siempre es elaborar el balance y el flujo de caja, que son los más complicados, porque tenemos que considerar los saldos iniciales, las entradas y las salidas. Entonces, primero vamos a empezar con los activos circulantes. Y para los activos circulantes tenemos las siguientes cuentas: bancos, clientes, inventario de materia prima, inventario de productos en proceso y inventario de artículos terminados. Y en total nos dan los activos circulantes. Entonces, normalmente lo que yo hago al principio es dejar la cuenta de bancos en cero, porque la vamos a calcular al final por diferencia o mediante la elaboración del flujo de efectivo, recordando que la cuenta de bancos representa en realidad dinero. Entonces, teniendo eso en mente, vamos a empezar primero con la cuenta de clientes o cuentas por cobrar. ¿Cómo se calcula la cuenta de clientes? Muy sencillo, tenemos que tomar el saldo inicial, le sumamos las ventas del periodo y luego le restamos los cobros efectuados, y de esa manera obtenemos el saldo final. Entonces, primero que nada, tengo que obtener el saldo inicial. ¿De dónde saco el saldo inicial? Muy sencillo, me tienen que dar un balance general al 1 de enero del 2020 con los saldos iniciales. Entonces, si yo me voy aquí a activos circulantes, puedo ver que el saldo de mis clientes es de 84,000. Entonces, yo tengo 84,000 y le tengo que sumar las ventas del periodo. Las ventas del periodo yo las puedo obtener del estado de resultados, que en este caso son de 210,000 pesos. Entonces, al saldo inicial de 84,000 le sumo 210,000 pesos y luego le tengo que restar la cobranza a mis clientes. Para ello vamos a checar si hay información en este problema con respecto a la cobranza. Y tenemos que en el punto 9, el cobro a clientes fue de 240,000 pesos. Entonces le vamos a restar 240,000 y de esa manera obtendríamos el saldo final de clientes. Entonces, recapitulando, el saldo inicial, 84,000, le sumamos las ventas del periodo, que son de 210,000, y le restamos el cobro a clientes, que es de 240,000, y de esa manera obtenemos el saldo final de clientes, que en este caso es de 54,000 pesos. Lo siguiente es contabilizar los saldos finales de los inventarios, que en este caso son 3: materiales, productos en proceso y artículos terminados. ¿De dónde sacamos los saldos finales de los inventarios? Los podemos obtener del estado de producción y ventas. Para ello me voy al saldo final de materiales, que en este caso es de 42,000, y nada más es cuestión de que los vaya copiando. Inventario de productos en proceso, tenemos que es un inventario final de 40,320, y el inventario de artículos terminados tenemos un inventario final de 58,800. Una vez que ya tengamos todo esto, vamos a proceder a sumar el total de activos circulantes, empezando desde bancos, que lo tenemos en ceros porque dijimos que no lo íbamos a calcular hasta el final del video, y sumamos hasta el total de los inventarios, y de esa manera obtenemos que el total de activos circulantes es de 195,120. Entonces ya terminamos con los activos circulantes. Vamos con los activos no circulantes. Para ello tenemos las partidas de maquinaria y equipo de fábrica y equipo de reparto, junto con sus respectivas depreciaciones. Entonces, primero vamos a comenzar con la maquinaria y el equipo de fábrica. Para ello, vamos a irnos acá al balance general inicial,
en donde dice activos no circulantes y tenemos que la maquinaria y el equipo tienen un valor de 84,000. Entonces ese lo vamos a colocar ahí porque no tenemos ningún cambio. A la maquinaria y el equipo le tenemos que restar la depreciación acumulada. Entonces me voy nuevamente al balance inicial y tenemos que la depreciación acumulada es de 16,800. Pero fíjense que en este caso esa depreciación acumulada es lo que tenían en años anteriores y nosotros también tenemos que calcular la nueva depreciación del año. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar la depreciación anual más la depreciación acumulada que ya habíamos tenido. Entonces 16,800 más la depreciación del año, que era del 10%, o sea 8,400, y de esa manera obtenemos la nueva depreciación acumulada. Posteriormente, lo que hacemos es restar la maquinaria menos la depreciación acumulada de la maquinaria, y eso nos da el valor de la maquinaria en libros, que es de 58,800. Y con eso estaríamos terminando la partida de la maquinaria. Lo siguiente es el equipo de reparto. Vamos a ver qué valor tenemos. El equipo de reparto tiene un valor de 50,000. Entonces lo vamos a colocar aquí, 50,000. Y le tenemos que restar la depreciación acumulada del equipo de reparto. Que en este caso vamos al balance general, al saldo inicial. Tenemos que la depreciación acumulada del equipo de reparto es de 0. ¿Eso qué quiere decir? Que en este año apenas se acaba de adquirir el equipo de reparto. Entonces, como se acaba de adquirir este año, por eso este número está en ceros, porque no hubo nada en años posteriores. Sin embargo, como el balance general se elabora al final del año, es obvio que ya se tuvo que haber depreciado para el primer año. Y esa depreciación era del 20%. Entonces, de estos 50,000, se calcula el 20%, que en este caso son 10,000, y de esa manera restamos el equipo de reparto menos la depreciación acumulada y obtenemos el valor en libros del equipo de reparto. Y bueno, ya por último, para calcular el total de activos no circulantes, lo que hacemos es sumar el valor en libros de la maquinaria más el valor en libros del equipo de reparto, y de esa manera obtenemos que el total de activos no circulantes es de 98,800. Y eso sería todo para nuestros activos. Vamos ahora con los pasivos. Empezamos con los pasivos circulantes, que en este caso tenemos la cuenta de proveedores y la cuenta de acreedores diversos. Vamos a empezar a calcular la cuenta de proveedores. La cuenta de proveedores representa a las personas a las cuales nosotros les debemos mercancía o inventario, que en este caso son las compras de los materiales. ¿Cómo calculamos su saldo? Muy sencillo. Agarramos el saldo inicial, le sumamos las compras de materiales y le restamos los pagos a proveedores. Y de esa manera obtenemos el saldo final. Entonces, vamos a tratar de localizar el saldo inicial de proveedores, que en este caso, como ya lo hemos mencionado, está en el balance general del inicio del periodo. Entonces, me voy aquí a pasivos circulantes y tenemos que la cuenta de proveedores tiene un saldo inicial de 67,200. Entonces a los 67,200 yo le tengo que sumar las compras de materiales. Y aquí teníamos, se compraron materias primas a crédito por la cantidad de 67,200. Entonces al saldo inicial le sumo las compras y le resto los pagos a proveedores, que en el punto número 10 nos están diciendo que el pago a proveedores en el año fue de 84,000. Y de esa manera estaría obteniendo el saldo final de proveedores. Entonces,
Resumiendo, saldo inicial 67.200 más las compras de materiales que son de 67.200 también. Vamos a verificar. Ok, sí. Saldo inicial más compras menos el pago a proveedores de 84.000. Y de esa manera obtengo el saldo final de proveedores, que es de 50.400. Y ya estaríamos terminando con esta cuenta. La siguiente cuenta es la de acreedores diversos o gastos por pagar. Vamos a ver qué información tenemos. Entonces en el balance inicial tenemos un valor de 0 y pues no hubo nada más relacionado con esta partida, entonces lo vamos a dejar en ceros. Y de esa manera podemos calcular el total de pasivos circulantes. Sumamos los proveedores más los acreedores diversos y obtenemos que el total de pasivos circulantes es de 50.400, que corresponden únicamente con su saldo de proveedores. Lo siguiente es los pasivos a largo plazo. Tenemos el préstamo bancario y las hipotecas por pagar, que en este caso están en ceros, aquí no se tiene que hacer nada. Y ya por último nos vamos al capital contable, que está compuesto por el capital social y las utilidades retenidas. Vamos a ver cuál es el saldo del capital social. En este caso el capital social tiene un saldo de 335.600. Entonces 335.600 y eso es todo lo que nos están dando. Con respecto a las utilidades retenidas, tenemos un saldo inicial de 20.160, pero tenemos que calcular el nuevo saldo de utilidades retenidas. ¿Cómo hacemos eso? Tomamos el saldo inicial de 20.160 y le vamos a sumar la utilidad neta del ejercicio. Y la utilidad neta del ejercicio está en el estado de resultados, que en este caso es de 19.920. Entonces, en esencia, saldo inicial de utilidades retenidas más utilidad neta del ejercicio. Y de esa manera obtenemos que el saldo de utilidades retenidas es de 40.080. Y bueno, ya por último, para calcular el total de capital contable, sumamos el capital social más las utilidades retenidas y obtenemos un total de 375.680. Entonces aquí ya terminamos con el balance general. Vamos a totalizar los activos para poder ver cuánto hay de activos, de pasivos y de capital. Entonces el total de activos simplemente es la suma de los circulantes más los no circulantes. Con respecto a los pasivos, la suma del total de pasivos corresponde con los pasivos circulantes más los pasivos a largo plazo. Y con respecto al capital contable, pues es la suma del capital contable. Y con esto nos va a servir para comprobar la ecuación contable, que nos dice que los activos son iguales a los pasivos más el capital contable. Entonces el total de activos, que en este caso es de 293.920, tiene que ser igual a la suma de sus pasivos más el capital contable. Entonces aquí yo voy a totalizar la suma de pasivos más el capital contable. Y vemos que en total nos da 426.080. Entonces, resumiendo, el total de activos es de 293.920 y el total de pasivos más capital contable es de 426.080. Y podemos ver que en este caso, los pasivos y el capital son más grandes que el total de activos. Y cuando eso ocurre, quiere decir que tenemos un sobrante de efectivo.
el sobrante de efectivo corresponde con la diferencia de estas dos cantidades, que en este caso la diferencia es de 132.160. Estos 132.160 se van a colocar en la cuenta de bancos, que como habíamos dicho al principio del video, se iba a calcular al final precisamente por diferencia. Entonces ya colocamos el valor de bancos o caja y de esa manera ya podemos ver que la diferencia se ajusta y ya nos queden ceros. Y esto representa que ya cuadró la ecuación contable. ¿Cómo podemos comprobar que en efecto el saldo de bancos es de 132.160? Es decir, de la diferencia que nosotros sacamos. Muy sencillo, tenemos que elaborar el estado de flujo de efectivo, en donde vamos a considerar el saldo inicial de efectivo, las entradas de efectivo y las salidas de efectivo. Y de esa manera tenemos que obtener el saldo final. Entonces, empezando con el flujo de efectivo, comenzamos con el saldo inicial. ¿De dónde saco el saldo inicial de efectivo? Me voy a mi balance general, el que tenía al principio del año, y checo mi cuenta de bancos, que en este caso el saldo inicial de bancos es de 100.800. Entonces aquí coloco 100.800 como saldo inicial y estos 100.800 le voy a sumar las entradas de efectivo. Las entradas de efectivo normalmente es la cobranza a clientes. También pueden tener ingresos adicionales, pero en este caso únicamente va a ser la cobranza a nuestros clientes. Entonces vamos a ver el valor de la cobranza, que teníamos que en el punto número 9, el cobro a clientes fue de 240.000. Entonces colocamos 240.000 de cobranza a clientes y pues las entradas es únicamente esa cobranza. Y ahora sí viene lo importante, las salidas de efectivo. Las salidas de efectivo van a estar compuestas del pago a proveedores, el pago de mano de obra directa, el pago de los costos indirectos de fabricación, el pago de sus gastos de operación y el pago de sus impuestos y PTU. Entonces, empezando con el pago de proveedores, nosotros teníamos que el pago a proveedores en el año fue de 84.000. Entonces colocamos 84.000 y ese es el dato del pago de proveedores. Con respecto al pago de la mano de obra directa, teníamos que el importe de la mano de obra pagada fue de 25.200, que era de carácter directo. Únicamente estamos contabilizando la directa. No se vayan a confundir con la indirecta, porque todo lo que diga indirecto va en costos indirectos de fabricación. Entonces aquí la mano de obra directa fue de 25.200. 25.200. Y ahora sí, el pago de los costos indirectos de fabricación tiene que tener los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los costos indirectos de fabricación. Y también podemos tener la depreciación. Entonces, ojo con esto. Como es un flujo de efectivo, la depreciación no se va a tomar en cuenta. Entonces, ¿de dónde puedo obtener el dato de mis costos indirectos de fabricación? Yo lo obtengo del estado de producción y ventas. Y aquí tenemos los costos indirectos de fabricación por 28.560. Pero este número consideraba también la depreciación del equipo de fábrica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A mis costos indirectos de fabricación del estado de producción y ventas, yo le voy a quitar la depreciación, que era de 8.400. Y de esa manera obtengo que mis costos indirectos de fabricación únicamente son 20.160. Entonces colocamos 20.160 y esos serían los costos.
Con respecto al pago de gastos de operación, que son de administración y ventas, los puedo obtener del estado de resultados. Aquí tenemos los gastos operativos, que eran de 76,000, y el mismo principio. En los gastos operativos también habíamos incluido la depreciación. Pero como estamos hablando de un flujo de caja, tenemos que quitar dicha depreciación, que en este caso la depreciación era de 10,000. Entonces, a los 76,000 le tenemos que quitar 10,000 pesos. Entonces sería 76,000 menos 10,000 y nos quedaría 66,000. Entonces aquí le ponemos 66,000. Y bueno, ya por último, el pago de impuestos y PTU es este que tienen acá arriba en el estado de resultados. Impuestos y PTU, 13,280. Y de esa manera tendríamos el total de salidas de efectivo. Ya que tenemos todas las salidas de efectivo, vamos a sumarlas. Entonces sumamos todas las salidas de efectivo y tenemos un total de 208,640. Entonces, con esta información ya podemos calcular el saldo final de efectivo. ¿Cómo calculamos el saldo final? Es el saldo inicial de 100,800 más las entradas de efectivo de 240,000 menos las salidas de efectivo de 208,640. Y de esa manera obtenemos que el saldo final de efectivo es de 132,160. Y este es el numerito que se tiene que colocar en la cuenta de bancos, en el balance general, que si ustedes se dan cuenta es el mismo que calculamos con la diferencia de la ecuación contable. Entonces esto quiere decir que calculamos correctamente la cuenta de bancos. Y bueno, eso vendría siendo todo por este video. Espero que se haya entendido y suscríbanse.